Necesario pues recordarles que primero hay que tener una separación de las variaciones, ya que se presenta un modelo general para calcular las variaciones de costos estándares de los costos variables. Este modelo aísla lo que son las variaciones del precio de las variaciones de la cantidad y muestra la forma como se deben calcular dichas variaciones. También debemos recordar pues, que el acto de calcular e interpretar las variaciones se denomina análisis de variación. Entonces, las variaciones de precio y de cantidad. Es necesario denotar tres detalles de esta figura, de la figura 10.3. En primer lugar, que puede calcularse una variación de precios y una variación en la cantidad respecto de los tres elementos de las variables del costo, como son la de materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de variables de fabricación. Segundo, a pesar de que la variación de precios puede llevar diferentes nombres, se calcula de la misma manera, sin importar si una tiene relación con los materiales directos, con la mano de obra directa o con los gastos indirectos, variables de manufactura. Y en tercer lugar, los insumos representan la cantidad real de materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos, ya que el resultado de estos representa la buena producción del periodo, expresada en función de la cantidad estándar o las horas estándares permitidas para la producción real. Tenemos como ejemplo el que nos da el libro, que es Colonial Theatre Company, el cual nos menciona que Terry Sherman debe calcular el precio de los materiales directos y las variaciones en la cantidad de esta compañía. Entonces, primero, pues nos dan la tarjeta de costos estándares, los costos variables de producción, los insumos, materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos variables de manufactura y el costo total estándar por unidad. Y nos dan pues los valores, cantidad estándar, precio y el costo estándar y pues el total. Y luego nos dan las variaciones del precio y de la cantidad. Aquí pues nos mencionaban los registros de compras de esta empresa. Nos mencionaba que ellos en junio adquirieron 6.500 kilos de peltre, que es, digamos, la materia prima que ellos utilizan para hacer pues, sus productos. Y nos dan el costo, que es de 3.80 pesos por kilo, si no estoy mal, profe. Entonces nos dice también que, pues, que ese costo influye en el flete y en el manejo. Y nos dan cuántos materiales pues tiene que producir. A junio, pues tiene que fabricar 2.000 pares de sujetalibros de peltre. Listo. Entonces, explicando un poquito esta gráfica de la figura 10.4, nos dice que la primera, estos 24.700, nos hacen referencia a lo que es el costo total real del peltre que se adquirió pues durante el mes de junio. El segundo, estos 26.000, nos dicen que pues, es a lo que debió costar el peltre si se hubiera adquirido al precio estándar, que era de 4.000, y no del real, que es de 3.80 por kilo. Y estos 24.000 hacen referencia al costo si el peltre se hubiera adquirido al precio estándar y se hubiera empleado solo el monto permitido por la cantidad estándar, que era pues de 6.000 y no de 6.500 kilos. Entonces, también tenemos ahora las variaciones en los materiales directos. Entonces, Terry Sherman determina los costos estándares respecto de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos variables de manufactura. El próximo paso que realiza Terry Sherman es el de calcular las variaciones de la empresa para el mes de junio, ya que era el mes más reciente. Entonces, encontramos que, primero, la diferencia entre los 26.000 y los 24.700 fue de 1.300, que es la variación del precio. Este existe pues porque el precio real de compra fue de 0.20 por kilo, menos que el precio estándar de compra. Y ese 0.20 pues sale de restar el 4.0, pues que era, digamos, el precio estándar, menos el precio real, que era de 3.80, y ahí sale el 0.20. Luego tenemos que la cantidad total de la variación es de 1.300 por el 0.20 por kilo, por los 6.500 kilos, que era pues digamos que lo que habían comprado para la producción. Entonces, aquí nos menciona que la variación se considera favorable y la vamos a denominar con una F si el precio real de compra es menor que el precio estándar de compra. Y una variación
en el precio se considera desfavorable si el precio real excede el precio estándar y lo vamos a denominar con una letra D. También tenemos que los estándares requieren 3 kilos de peltre por unidad. Esto se debe a que como se produjeron 2.000 unidades, se debieron emplear 6.000 kilos de peltre. Esto es lo que denominamos cantidad estándar permitida para la producción. Y lo que nos menciona es que si se hubieran adquirido los 6.000 kilos de peltre al precio estándar, que era de 4.000, y no los 6.500 que se compraron, la empresa pues habría gastado 24.000 y no los 26.000 que gastaron inicialmente. Entonces, para entender esta variación en la cantidad, debemos observar que el monto real de peltre en la producción fue de 6.500. O sea, si me vuelvo un poco en esta gráfica, nos muestra los 6.000 kilos que compraron por 4 por kilo, que serían los 24.000, y esto fue lo que la empresa compró en junio. Entonces, lo que nos está diciendo esta variación, pues lo que encontramos era que ellos debían emplear menos peltre en la producción para generar una producción real por un total de 500 kilos. Y encontramos esta pregunta: ¿por qué se usa el precio estándar y no el precio real del peltre en este cálculo? Y la respuesta es que pues, se debe utilizar el precio estándar al calcular esta variación, porque el administrador de producción es por lo general quien se encarga de la variación en la cantidad. Y si se usara el precio real, el administrador de producción sería el responsable de la eficiencia o la ineficiencia del administrador de compras. Entonces, para que no haya un choque entre el administrador de producción y el administrador de compras, se utiliza el precio estándar y no el precio real. También tenemos esta otra pregunta: ¿cómo se calculan las variaciones si se compra un material diferente al que se usa? Entonces, el libro nos decía que la mayor parte de las empresas calculan la variación en el precio de los materiales cuando los materiales se adquieren y no cuando se emplea la producción. Y existen dos razones para esta práctica. Primero, la demora en el cálculo de la variación del precio hasta que se usan los materiales. Esta nos dice que da como resultado menos informes oportunos de variación. Y segundo, que al calcular la variación del precio, cuando se compran los materiales, esto nos puede dar a consignar en las cuentas de los bienes de cambio, con su costo estándar para determinar los costos de producción. Los costos estándar se determinan con anticipación a la producción. Dale, Diego. Listo, pues una variación en el precio de los materiales, una mirada más detallada, pues mide la diferencia entre lo que se abona por una cantidad dada de materiales y lo que debió haberse abonado de acuerdo con el estándar que se fijó. Entonces, esta diferencia se expresa mediante la fórmula que tenemos ahí, pero dale, la siguiente. Manuel, cambia. Entonces, la fórmula puede convertirse a esta forma más simple, que sería pues la variación en el precio de los materiales es igual a la cantidad real multiplicada por la diferencia entre el precio real y el precio estándar. Entonces, algunos administradores prefieren esta fórmula porque es más simple y pues permite la rápida realización de cálculos en la variación. Entonces, con los datos que teníamos con el ejemplo que mencionó mi compañero, entonces nos daría que la variación en el precio de los materiales es de 1300 F. Como él lo mencionó, pues se pone una F porque es favorable y pues se toma como favorable porque el precio real pues, es menor que el precio estándar y pues eso se podría ver como que disminuyó el costo de los materiales para la producción. Entonces, dale la siguiente. Listo. Entonces, bueno, respecto al aislamiento de las variaciones, nos planteamos estas preguntas: que en qué punto deben aislarse las variaciones y recibir la atención de la administración. Entonces, la respuesta es que lo más rápido posible, cuanto más rápido se llame la atención de la administración sobre las desviaciones del estándar, pues más rápido se podrán evaluar y corregirse los problemas. ¿Y qué hace la administración con los datos de la variación de los precios? Pues las variaciones más significativas
deben considerarse como señales de alerta que pues llamen la atención a una excepción que requerirá pues alguna explicación y tal vez un seguimiento. Pero por lo general el informe de desempeño por sí mismo pues contiene como una explicación sobre la razón de la explicación de la variación. En el caso pues de Colonial, la administración de compras pues dijo que la variación favorable en el precio surgió de una negociación a un precio más favorable para los materiales. Devolvete un momentico. Como ustedes pues ven ahí donde dice explicación en el número 5, pues colocaron que fue negociado a un precio muy bueno y pues esa es la explicación que dio la administración para la variación de los precios. Ahora sí, dale, traes. Ahora, ¿quién es respecto a la responsabilidad de la variación? Pues, ¿quién es el responsable de la variación en los precios de los materiales? Pues en general es el administrador de las compras quien controla el precio y pues muchos son los factores que influyen en los precios de los bienes o los materiales, como la cantidad de unidades que se requieren, que se ordenan por lote, la forma en que se entrega la orden, si es urgente o no, y la calidad de los materiales adquiridos. Entonces, una desviación en cualquiera de estos factores respecto a lo que se tomó como un supuesto cuando se fijaron los estándares puede dar un resultado en la variación en el precio. Pues un ejemplo puede ser la adquisición de materiales de segunda calidad, pues, o sea, de segunda mano, y puede dar pues da una variación favorable en cuanto a la variación del precio, pues porque se consiguieron más económicos. Pero en cuanto a la variación de los materiales, pues va a ser una variación desfavorable porque al final, como son de mala calidad, se gastaron más materiales. Dale. Entonces, ahora, como lo mencioné, la variación en la cantidad de los materiales, pues dando una mirada más detallada, mide la diferencia entre la cantidad de materiales empleados en la producción y la cantidad que debió emplearse de acuerdo con los estándares fijados. Entonces, como mencioné ahora, pues un factor que podría influir en la variación en la cantidad de los materiales puede ser esa que se compraron materiales o de mala calidad o de segunda mano, que pues dieron una variación favorable en cuanto a la variación del precio, pero una variación desfavorable en la cantidad de materiales que se utilizaron para la producción. Dale. Ahora la fórmula se puede expresar pues, de una forma más simple, como lo vemos aquí, que una variación en la cantidad de los materiales pues, es igual al precio estándar multiplicado por la diferencia entre la cantidad real y la cantidad estándar. Dale. Entonces, para el ejemplo, encontramos que para la variación de la cantidad de materiales pues, fue de 2000D, o sea, de desfavorable, porque como se compraron, la explicación que dio la empresa fue que se compraron a muy buen precio, pero entonces puede ser que sean de mala calidad o o de segunda mano y por eso fue que al final utilizaron más materiales que dio la variación desfavorable y podemos ver que al final se utilizaron fue 6.500 kilos en vez de 6.000 kilos, que era lo necesario para producir las 2.000 unidades requeridas, que es lo que vemos ahí en la segunda fórmula. Dale. Entonces, por lo general, estos informes, tanto las variaciones de precio y la cantidad de materiales, pues se presentan con el mismo formato y podemos ver ahí en la explicación que la variación negativa de los materiales, pues fueron materiales de baja calidad, inapropiados para la producción. Dale. Y pues como conclusión ya la, para el tema, pues una variación tanto en los precios como en la cantidad de materiales, pues puede ser que se utilizan materiales de baja calidad, que pues, como lo mencioné, puede ser una variación favorable para el precio, pero al final termina siendo una variación desfavorable para la cantidad. Ahora, la variación en la cantidad de materiales se aísla mejor cuando estos se colocan en el proceso productivo. Esto es porque los materiales pues, se retiran para asignar a la cantidad de unidades que se deben de producir pues, de acuerdo con una lista estándar de materiales respecto de cada unidad.
Y pues una buena negociación en el precio también influye en la variación de estos dos porque o pueden ser de mala calidad o pueden ser de segunda mano. Entonces, pues ahí se vuelve y juega lo de que una variación favorable para el precio, pero una desfavorable para la cantidad de materiales que se utilizaron. Listo, profe.